Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a realizar un problema de obtención de función de costes. Lo vamos a realizar a través de una tecnología de bienes complementarios un poco modificada, ¿sí? Y deciros que este problema en micro avanzada se suele preguntar bastante, ¿sí? Sobre todo no hay año que no pregunten la obtención de una función de costes, con lo cual es un problema que os aconsejo bastante que de alguna forma u otra lo practiquéis porque es que lo preguntan, ¿de acuerdo? Bien, vamos al lío y vamos a intentar pues adivinar un poco cómo funciona el problema, ¿de acuerdo? Bien, nos dicen que tenemos una tecnología que produce bienes, bueno, un bien Y, ¿sí? Y unidades, y esta tecnología es el mínimo de la primera componente, que es z sub 1, y la segunda componente, que es 2z sub 2, y todo esto elevado a la 1 medio. Primero, ¿cómo funciona la función mínimo? Bueno, la función mínimo sencillamente lo que da es el mínimo entre dos cosas, ¿ok? Por ejemplo, el mínimo entre menos 1 y 3, pues obviamente será el menor, que es menos 1. El mínimo entre 4 y 5, pues obviamente es 4, ¿sí? Y el mínimo, por ejemplo, entre dos números que son el mismo número, por ejemplo, entre 3 y 3, pues obviamente sin matarnos mucho será 3. ¿De acuerdo? Bien, es la función que da el mínimo, ¿ok? Poner aquí un medio significa que al número que nos dé le hemos de elevar a un medio, con lo cual esto será igual al mínimo de la primera componente, ¿sí? Elevada a la 1 medio, z sub 1 a la 1 medio, y la segunda componente, 2 z sub 2, elevarla también a la 1 medio. Es exactamente igual. Lo que pasa es que lo han puesto aquí, bueno, pues para un poco liaros, pero es exactamente lo mismo. Elevar el 1 medio, o sea, calcular el 1 medio una vez ya tenemos el mínimo, y calcular el 1 medio una vez dentro de lo que es la función. Exactamente igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque elevar a 1 medio, que es la raíz cuadrada, es una función monótona, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sabemos nosotros de estas funciones en equilibrio? Bueno, sabemos que en equilibrio esto, la primera componente, ha de ser igual a la segunda componente, y esto, pues obviamente, es y, con lo cual es lo que vamos a imponer. En equilibrio sabemos que y será igual a ¿qué? A z sub 1 a la 1 medio, o de otra forma a 2 z sub 2 a la 1 medio. Bien, vamos a quedarnos con esto de aquí de momento. ¿Ok? Si me quedo con esto de aquí, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo que, obviamente, yo puedo sacar de aquí la z sub 1 en función de la y. ¿Cómo? Pues z sub 1 será igual a que elevo al cuadrado. Si está a la 1 medio, la elevo al cuadrado. Bueno, voy a poner aquí bien esto bien. Vamos a ponerlo bien. Al final lo que quiero es despejar la z sub 1. Y está elevada a ¿qué? Está igualada a i, que va a estar igualada al cuadrado. Simplemente esta igualdad la he elevado al cuadrado, ¿vale? ¿Qué tengo? Tengo que z sub 1 es igual a i al cuadrado. Perfecto. Y esto me va a ir muy bien para mi función de coste, porque ya tengo la función de coste muy asegurada. La tengo muy asegurada. ¿De acuerdo? Mirad, puedo expresar z sub 1. Bueno, puedo intentar despejar la z sub 2, la verdad es que sí, porque si yo aquí, en esta igualdad, en esta segunda igualdad, ¿no? Donde tengo z sub 1 a la 1 medio igual a 2 z sub 2 a la 1 medio, elevo al cuadrado ambos miembros, ¿sí? Lo que obtengo es que z sub 1 es igual a 2 z sub 2, y obviamente la z sub 2 la puedo expresar como ¿qué? La puedo expresar como z sub 1
partido por 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora es cuando llega el momento de montar nuestra función de costes. ¿Sí? ¿A qué es igual la función de costes? Bueno, la función de costes inicialmente me depende de los dos factores, z sub 1 y z sub 2, y de los precios, ¿ok? De los precios Q de los dos factores. ¿Y a qué es igual esto? Es igual al gasto en el primer factor, que es el precio del primer factor. Los precios son 1, ¿de acuerdo? 1, que es el precio del primer factor por la cantidad de primer factor, más 1, que es el precio del segundo factor, por la cantidad de segundo factor, que es z sub 2. Pero yo qué sé, yo lo que sé es que obviamente en vez de lo interesante aquí es tener esto tener la función de coste no en función de las cantidades de factor, sino al final en función de la cantidad producida. Y yo ya lo tengo esto bastante bien, ¿vale? Yo sé que z sub 1 es y al cuadrado. Bueno, pues ¿qué tengo? Y al cuadrado por 1 más z sub 2. Pero claro, z sub 2 es z sub 1 partido por 2, con lo cual será, daos cuenta, y al cuadrado partido por 2, con lo cual lo voy a poner y al cuadrado partido por 2. Bien, pues ahora simplemente saco factor común y al cuadrado y tengo 1 más 1 medio, que obviamente esto será 3 medios, ¿no? 1 por 2, 2 más 1, 3, sería 3 medios de i al cuadrado, ¿ok? Mi función de costes, que depende obviamente de forma deseable de las unidades producidas, es 3 medios de i al cuadrado. 3 medios de i al cuadrado. Con lo cual, y en consecuencia, marcamos la opción A. ¿De acuerdo? Súper importante, súper importante. Yo creo que la clave del problema y lo que os puede liar más es sobre todo cómo gestionáis el 1 medio. La verdad que el 1 medio aquí tiene un poco de mala idea, pero lo han puesto un poco para liaros, pero lo podéis introducir. Y después ya, aquí claro, aquí ya un poco, ya lo sabéis. No os liéis mucho, simplemente igualáis, ¿sí? Las preferencias, bueno, que en este caso son tecnologías complementarias, siempre, siempre, siempre igualamos, ¿sí? Las componentes del mínimo, ¿sí? Igualamos primera componente, segunda componente, y esto al final es igual a la función a las unidades producidas, ¿sí? Muy bien, pues hasta aquí este vídeo, sobre todo esta tipología de problemas de tecnologías complementarias, de funciones de utilidad, de bienes complementarios, sobre todo hay que llevarlo muy bien porque les gusta mucho preguntar y sobre todo también les gusta preguntar siempre obtención de función de costes. Al final, obviamente nos podemos mirar los costes desde muchos puntos de vista, pero no perdáis de vista que al final cuando uno computa costes, lo que quiere computar es el coste en función de las unidades que producimos. ¿De acuerdo? Así que bueno, un saludo y ya sabéis, si os gusta el contenido, pues no dudéis en suscribiros. Un saludo.